Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Bienvenidos al diario. De verdad que es un gusto que estemos conectados a través de estos medios y que juntos sigamos aprendiendo cada día de nuestra vida. Con nosotros este gran amigo Sergio Villamizar y vamos a hablar del poder de la autocuración. Cómo aprovechar toda esa farmacia que está dentro de nosotros, cómo sanar, cómo detectar por qué tengo cierta falencia, cierto diagnóstico, cierta enfermedad y cómo empezar a trabajar en él. ¿Qué significa? Además de todo, que es bien importante conocer esto. Bienvenido siempre a tu casa, ¿cómo estás? Dianita, un gusto y para ustedes pues un verdadero placer porque hoy vamos a entregar una información que yo sé que a millones de personas les va a servir. Te pregunto, ¿alguna vez has sentido un dolorcito de cabeza? ¿Tienes un dolor muscular? ¿No sabes por qué te están doliendo las rodillas o por qué te dan migrañas? Eso es lo que vamos a tratar hoy y entender, como lo decía el gran maestro Paramahamsa Yogananda, que todos en nuestro interior tenemos el poder de la autosanación. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos y cómo lo ponemos al servicio? Sergio, pero es cierto que cada dolencia, todo dolor, cualquier enfermedad tiene algo que ver con nuestra parte emocional. La Organización Mundial de la Salud dice que es el 81% de las enfermedades. Pero si tú me lo preguntas a mí con más de 20 y pico de años trabajando en este proceso, yo te podría decir que es el 99% de las enfermedades. Entonces voy a empezar esta charla con una pregunta que alguien me hizo, que me cuestionó bastante. Me dice, pero tú ¿cómo dices esto? Y yo soy un jugador de fútbol, tengo muchas más posibilidades de esguinzarme un tobillo, de quebrarme una rodilla, de quebrarme una mano, más fácil que una persona que no lo haga. Y si yo estoy todos los días expuesto en un campo de juego con otras personas detrás de un balón, pues obviamente me puede pasar. Entonces, si me esguinzo un tobillo es porque tenía una emoción y no porque estaba expuesto. Qué linda pregunta, porque esto nos lo hacen siempre. Mira, la persona es jugador y para llegar a haber sido un jugador tuvo que haber tomado una decisión en algún momento de elegirlo. O sea que a nivel inconsciente yo estoy eligiendo las posibles agresiones o lesiones que le puedo generar a mi cuerpo. Eso implica, y acuérdate que todo tiene un plano espiritual muy profundo para poder entender por qué nos enfermamos, porque lo primero que hay que desarrollar es que la enfermedad no es un castigo, la enfermedad no es estar de malas, sino la enfermedad o la lesión o el accidente o la fractura que tuve, que a veces digo, pero es que fue que me caí, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Están ligados a un proceso energético. Entonces, hay jugadores de fútbol o de básquetbol que nunca se lesionan en su carrera, ¿y no te parece muy curioso? Sí. Y posiblemente a él sí le pasaron esos. Entonces, aquí viene el primer mensaje y es, necesito entender desde un concepto qué es eso que se repite a nivel de lesiones, es igual que pasa a nivel emocional, igual que pasa a nivel psicológico, que yo tengo que trabajar y que esa lesión me está mostrando. O sea que literalmente la enfermedad es como si a ti te llegara un mensaje a tu WhatsApp y te dice, oye, ¿te duele la cabeza? Deja de pensar, pero nosotros nunca miramos la segunda parte del mensaje, solamente vemos, me duele la cabeza. Entonces vamos a sanar el síntoma, vamos a sanar el dolor, buscamos al especialista, el médico muy cordialmente te manda algo para quitarte el dolor, pero nunca para buscar el origen que causó eso a nivel emocional. Entonces la fractura, la lesión, el golpe, está ligado a algo que no he sanado y que necesito trabajar allí y me lo muestra de manera metafórica. Imagínate que en estos días hablaba con una amiga y me decía, ay, es que tengo unas jaquecas, a mí eso me repite y me repite, y yo tienes que buscar el origen emocional. No, yo ya he ido donde todos los médicos, yo ya tengo mucha experiencia en eso, y yo sé que me la controla, son unas infiltraciones. Y yo, no, tienes que buscar el origen de por qué tienes esas jaquecas y esas migrañas. Total. Es que mi mamá sufría, mi abuela también y mi bisabuela también. No, yo le volvía y le insistía. Total. Porque la gente se escuda en que mi papá lo tuvo, mi abuelo lo tuvo, mi bisabuelo lo tuvo. No, no tienes por qué tenerlo así lo haya tenido toda tu ascendencia. Total, total. Ahora, lo que es importante darnos cuenta es que hay algo que se ha puesto muy de moda y de lo que se está hablando ahora, que es el proceso de la epigenética, ¿cierto? Y la epigenética es el poder entender cómo nosotros creamos nuestro ADN de manera consciente. Entonces, hay algo muy lindo, yo no sé si esto hemos hablado alguna vez, pero un experimento que se hizo donde se cogían unos ratoncitos y a esos ratoncitos se les ponía un olor a naranjo y cuando se sentía el olor a naranjo le ponía unos choques eléctricos. Entonces el ratoncito se lesionaba y empezó a correr y se hizo eso por unas semanas consecutivas. Estos ratoncitos a las 40 semanas tuvieron cachorros
Y esos ratoncitos, sin haber nunca estado expuestos a este experimento, cuando sentían el olor a naranja se empezaban a atacar entre ellos mismos. Y eso pasó con los hijos, con los nietos y los bisnietos de la primera generación. O sea que lo primero que hay que entender es que nosotros a nivel genético no solamente le entregamos a los hijos la contextura, el color de ojos, la forma de la cabeza, sino le entregamos los traumas, procesos, pero también las cosas positivas. Entonces uno dice, oye, pero esto es muy duro. No, al contrario. Si yo vivo en la época de las cavernas y entendí que entrando a una caverna oscura me puede comer un oso, ya le estoy entregando esa información a mi hijo para que cuando él llegue a una cueva salga instintivamente de ahí. El tema es que también le entregamos el maltrato emocional, le entregamos el miedo al éxito, le entregamos el miedo al fracaso que puedo llegar a sentir en algún momento. Entonces, por eso, lo primero que tenemos que entender es que para evitar una enfermedad, necesito ser consciente de epigenéticamente hablando, cuáles son las cosas que generacionalmente yo vengo. Y no estoy hablando de herencia, estoy hablando de modelos mentales que llegan o modelos que se entregan a nivel del ADN. De todas maneras, la genética pesa. Pesa. No sé si es muy fuerte utilizar ese término, pero de verdad sí tiene influencia en nosotros. El tema es que tú puedes venir con el gen para desarrollar esa enfermedad, pero lo que hace es catalizarlo una emoción. Entonces por eso es donde las emociones entran a tomar trabajo. La gente dice, Sergio, entonces yo soy el culpable de enfermarme. Y yo te digo, aquí la búsqueda no es generar un culpable. Aquí el enfoque es entender que si yo no controlo mis emociones y me dejo desbordar por la tristeza, por la angustia, por el miedo, por el dolor, por el sufrimiento, pues lo que hago es evocar a nivel emocional lo que vivió mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, y como eso está en mis genes, se dispara y eso hace que esa enfermedad que tuvo mi abuelo pues vuelva a pasar en mí. Entonces uno dice, ay, es que cómo no me voy a enfermar. Y te escudas ahí. Total. Entonces, así sea que tengas una uña encarnada, un barrito que te molesta constantemente, todo eso tiene su origen. Todo tiene su origen. Ahora, ¿qué es lo más curioso de entender? Que el cuerpo es mágico, el cuerpo realmente es un mapa. Si nosotros aprendiéramos a leer el mapa, tendríamos una información muy distinta. Voy a ponerte un ejemplo. El cuerpo está dividido en segmentos, en secciones. Entonces, todo lo que suceda al lado izquierdo de tu cuerpo siempre va a estar ligado a un concepto de no sanar correctamente con tu lado femenino. ¿Qué es tu lado femenino? Tu mamá, tu abuela, tu relación con tu pareja si eres hombre. Si pasa algo al lado derecho, es tu relación paterna, abuelo o con tu pareja. Entonces hay gente que dice, no, pero yo tengo una relación con mi papá divina, pero con el marido tiene unos conflictos absurdos que se generan. Ahora, todo lo que pasa del cuello hacia arriba, mira que el cuello te da movilidad, el cuello te permite ver, el cuello te permite escuchar, implica mente. Entonces son personas, cuando uno le da dolor de cabeza es excesivamente mental. Cuando a ti te duele un ojo, te empezaste a usar anteojos y uno dice, es que es normal usar anteojos. Yo te digo, no es normal, yo uso anteojos, pero yo sé por qué los uso. Los uso porque hay situaciones de mi vida que yo no quiero ver. Ven, entonces aquí me cuestionas, porque según la medicina, a ti te dicen a partir de los 40 años tu mirada ya no es 20/20. Te empiezan a explicar qué es lo que pasa dentro del ojo. Claro. O sea que no es normal. No es normal. Si empezamos a usar gafas. Mira, yo tengo casos en un viaje a la India, una mujer de 94 años, meditadora de toda su vida, enhebraba agujas sin necesidad de lentes. Tengo casos de personas que han meditado y lo asocio con la meditación porque son los únicos que conozco realmente y de los que yo pueda dar fe. Una persona de 86 años con una contextura física de un hombre de 38. O sea, él hacía ejercicio y todo con su propio peso. El deterioro, ¿dónde está? Uno dice 83 años y pobrecito el viejito. ¿Cuál viejito? Ese man nos daba a nosotros papa y seco y hacía todo lo que quisiera porque él estaba mentalmente siendo consciente de que el deterioro físico es simplemente un deterioro mental. Y eso entonces, hay que porque asociarlo. unos sí y otros no. Ahí está. Total. Y eso no tiene que ver ni con el alimento, tiene que ver es con los hábitos de respiración, tiene que ver es con la manera en la que te alimentas, tiene que ver con la manera en la que piensas. Entonces, si yo pienso positivamente, si yo todos los días estoy en una comunidad donde me siento feliz, si yo me levanto y veo a mi esposo y digo, qué bendición amanecer al lado de este hombre, si todos los días hago lo que me apasiona, pues ¿cuál es la causa para enfermarte?
pues tienes unos riesgos muy bajitos. Pero si todo el día estás pensando, me van a sacar el trabajo, este tipo no me quiere, esa es más bonita que yo, entonces empiezas a hacer un proceso de autoinsatisfacción, llamémoslo así, de lastimarte, de herirte, de dañarte, y eso hace que tu cuerpo reaccione y te dice, cambia el pensamiento y por eso te enferma. ¡Wow! ¡Qué bien! Sigamos con lo que nos estabas diciendo de los ojos, que tú usabas anteojos y sabes bueno, por qué. Entonces eso quiere decir, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, volvemos al mismo punto, implica, número uno, que dependiendo de la parte del cuerpo tengo que entender para qué sirve, ¿no? Entonces vamos a poner el ejemplo. La cabeza me sirve para tomar decisiones, me sirve para ver y me sirve para plantear nuevas opciones, por eso puedo mover el cuello. Entonces, por ejemplo, cuando alguien siente un mico en el hombro, que es una de las más, esas espasmos musculares, el comienzo de la fibromialgia, que es uno de los procesos más complejos, es porque literalmente son personas que llevan en sus hombros cargas que no son de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ti y a mí como latinos nos enseñaron que era nuestra responsabilidad ayudar al hermano, ayudar al primo, ayudar a la mamá, ayudar al abuelito, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, no, yo estoy bien, ¿cómo no le voy a ayudar a mi papá? ¿Cómo no? Y te voy a decir algo. ¿Y no deberías hacerlo? No es que si debo o no, es de entender cuál es la prioridad en mi vida. Y la prioridad debo ser yo. O sea, Dios asignó a una persona maravillosa a tu cargo que se llama Diana Álvarez. A mí me asignó uno que se llama Sergio Villamizar. Entonces, yo tengo que entender es que mi responsabilidad soy yo. ¿Cuándo me empiezo a enfermar? Cuando cambio esa prioridad. Cuando empiezo a preocuparme más por el dolor del otro, entendiendo que ese otro tiene un proceso que vivir para aprenderlo. Entonces, a mí me da mucha curiosidad y dice, es que mi abuelita, ¿cómo no? Si es que ya tiene 85 años. Pues tu abuelita tuvo juventud, tu abuelita tuvo adolescencia, tu abuelita pudo haber ahorrado. O sea, ella hoy está recogiendo sus resultados de su aprendizaje. ¿Yo por qué me tengo que cargar el aprendizaje de otro si no es mi tarea? Entonces, eso suena duro. Entonces, cuando yo me empiezo a cargar con eso, empiezan los espasmos, los problemas musculares. Todo lo que tenga que ver con huesos está ligado a la estructura del cuerpo. Entonces, no es gratis que cuando uno llegue a cierta edad, mentalmente te dijeron, tú ya no eres activo, tú ya llegaste a tal edad, ya eres un mueble más de la casa. Entonces, cuando la persona se deja de sentir activa, productiva, su estructura mental se deteriora y sus huesos se empiezan a deteriorar y aparece la artrosis. A ver, ¿cómo te lo digo yo? Cuando tú empiezas a tener una enfermedad, y esto se los quiero compartir de una manera muy clara, no busquen la causa de la enfermedad, sino busquen cuál es la emoción que cada vez que esa enfermedad se manifiesta o ese síntoma llega, te hace manifestar. Cuando te da un dolor de cabeza, ejemplo, sientes mucha angustia porque tienes dolor de cabeza, ¿eso es lo que tienes que mirar? Cuando tú tienes dolor de cabeza te sientes impotente porque tienes que hacer un montón de actividades, pero la cabeza no te deja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que soltar el control. Pero ven, ¿para todo el mundo es igual? O sea, la cabeza representa lo mismo para Vanessa, para Sara, para Sergio, para Diana. Igual. ¿Qué es la diferencia? Que de pronto a ti te puede doler la cabeza y a otra persona le puede dar un derrame cerebral. Porque a ti te preguntan, ¿dónde te duele la cabeza? ¿Te duele aquí, te duele aquí, te duele aquí? Y según eso también buscamos una causa. Es como los odontólogos, ahorita hablando de estas profesiones. Dependiendo los dientecitos que a ti te dé la caries, también tiene una información. Entonces tú puedes descodificar absolutamente todo. Los dedos de la mano, el dedo meñique, esto es un regalito que los doy. Si tienen un problema en meñique, es familia. Si tienen un problema en el dedo anular, es matrimonio o relación de pareja, por eso es que nos ponen el anillo ahí. Si te pones a mirar el corazón, es la capacidad con la que me acepto o me hablo a mí mismo. Si voy con el dedito del señalamiento es porque me la paso juzgando a los demás. Y si va con el dedito de aceptación, así como hacían en la época antigua, si vivías o no vivías, es porque juzgo o señalo a otros. O sea que si te cortas el dedito, si te chuzaste, si te quemaste sacando la lasaña del horno. Cuando te da artritis, hay dedos que se tuercen más que otros. Entonces uno tiene que empezar a trabajar con la persona. ¿Cuál es ese dedito? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué tienes? Ahora es hueso, es estructura con tu familia, con tu matrimonio, contigo. O sea, mira lo bonito que es entender el cuerpo. El tema es que nosotros vemos el cuerpo como un estuche allá ajeno y como que ese es un problema diferente. Pero cuando yo empiezo a entender, entonces ahí es cuando empiezo a desarrollar el poder de autosanar. El estómago, antes de que empecemos con la farmacia interna, ¿qué quiere decir el estómago? Vemos ahorita mucha gente que sufre del colon, de estreñimiento, de todas estas cosas que de verdad hacen que la vida sea pesada. El estómago está ligado al sistema digestivo, ¿cierto? O sea que para que haya un problema estomacal, tuvo que haber pasado por el tracto digestivo.
el tracto digestivo es el chakra de la garganta. El chakra de la garganta siempre es primera causa, algo que no estoy expresando, algo que no estoy comunicando. Entonces se va todo eso que no me como directamente para el interior. El estómago lo recibe, pero no lo procesa. Entonces, ¿cuál es la función del estómago? Coger el alimento, dividirlo y decir, esto sirve, esto no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que tenga que ver con el estómago es situaciones que vivo, pero que no digiero, no me gustan. Tengo un jefe que no me lo aguanto, pero es mi jefe y me toca mamarme a este señor todos los días de mi vida porque me hace mal la cara. Estoy viviendo la situación, me la como porque de eso vivo, pero no digiero esa relación. Entonces, cuando yo tengo problemas gástricos, pregúntate a qué estás oponiendo resistencia, a quién estás oponiendo resistencia, porque eso quiere decir que no estás aceptando. Y acuérdate de la aceptología, que es la base de todo el principio que nosotros hablamos. Entonces, el cuerpo te está mandando el mensaje. Ahora, problemas de estreñimiento. ¿Qué quiere decir con el estreñimiento? Aparte de que tengo rabia, no me gusta, estoy reteniendo internamente todo lo que siento. Entonces eso es una rabia y eso se manifiesta posteriormente en un montón de cosas. Entonces después que vienen brotes, infecciones, cólicos y cada cosita de esa, dependiendo de dónde se manifieste, tú la puedes descodificar igual. Hasta los honguitos en las uñas, si te comen las uñas, si te arrancan las uñas, todo eso tiene un significado. Hasta Cuéntanos. comerme las uñas tiene un significado. O sea, ponte a pensar que una persona que se come las uñas es una persona ansiosa. ¿Estamos? Y dependiendo de la uña, porque no son todas las uñas, por ejemplo, cuando tengo una manifestación de un hongo, tengo que entender que la mayoría de uñas siempre dan de problemas de uñas siempre dan en el dedo anular. Es muy curioso, pero la mayoría de gente, ¿qué tiene que ver eso? Mi relación conmigo y mi pareja. Entonces, algo me está mostrando ese pequeño cambio en mi cuerpo que necesito empezar a trabajar. Hay libros hermosísimos donde tú puedes buscar información. En internet tú buscas cualquier cosa y tú le dices origen emocional del dolor de cabeza. Y hoy día hay una cantidad de información que te muestra. Ahora, ¿dónde está lo importante? No es saber por qué, sino que tengo que hacer para no dejar que ese por qué me siga aplastando. Porque ahí es donde está el trabajo. Yo sé que hay muchas patologías, muchas enfermedades y muchas dolencias por las que teníamos que preguntar. No se preocupen que con Sergio vamos a hacer muchas charlas y vamos a ir contándolo poco a poco. Lo que también debemos tener en cuenta hoy es cómo aprovechar esa farmacia interior, cómo autosanarnos, cómo si ya conocemos el origen de la enfermedad, empecemos también a curar esa enfermedad. Total. Entonces, ¿qué la origina? La falta de control en las emociones. El exceso de futuro, porque eso es, estoy pensando en qué voy a hacer, entonces por eso me enfermo. ¿Será que de viejita sí voy a tener? ¿Y será que mis hijos sí me van a cuidar? ¿Y será que yo voy a tener con qué comer? ¿Cierto? Porque son las preguntas que tenemos, entonces es un miedo muy profundo. Y lo tercero que causa las enfermedades es un rechazo a algo que no estoy aceptando. Entonces, ¿cómo desarrollo eso? Lo primero es que necesito calmar el exceso de pensamiento. Entonces volvemos a lo que hablamos siempre. Herramienta número 1, meditación. Si la mente controla el cuerpo, ¿qué controla la mente? La respiración. Y la única manera en la que yo aprendo a respirar correctamente es meditando. Entonces, meditación. La segunda cosa que debo empezar a entender es ¿qué es lo que me está causando ese pensamiento? Y tengo que tomar un listado de cuáles son mis pensamientos recurrentes. ¿En qué has pensado tú en estas últimas 24 horas varias veces? En muchas cosas. Y que tú digas, me está quitando la paz. No solamente un pensamiento, son muchos pensamientos que a uno lo hacen, pero yo, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Pero por qué me estoy preocupando por esto? Ni siquiera ha pasado. Entonces, muchas cosas. Cuando uno identifica el pensamiento, viene la segunda herramienta para desarrollar tu farmacia interior y es, pregúntate qué sería lo peor que podría pasar si eso pasara. Entonces vamos a suponer el caso, es que tengo miedo a perder el examen y mañana tengo que presentarlo. Y no sé si te has dado cuenta que los problemas de gastritis más crónicas se presentan en los universitarios, porque están en un extremo claro de evaluación, tensión. Entonces cuando esta persona está así, pregunta, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Pues que perdí la materia. Pero cuando te empiezas a hacer todo un mundo en la cabeza de algo que de verdad pueda pasar grave, ¿qué haces? Porque eso te angustia. Claro. A mí eso me pasa a veces como que, o porque viste una noticia, o porque viste una serie, y uno a veces como que se imagina que eso le pasará a uno y uno se llena de susto. Total. Pero mira que aquí hay algo y es, en la mayoría de casos, lo peor que puede pasar es que lo que tú querías que pasara se te sale de control por un momento.
no me gradúo en un año, sino me gradúo en un año y medio. No me caso hoy, sino me caso en 6 meses. No me voy a enfermar de esto, pero puedo manejarlo con un proceso terapéutico tradicional. O sea, siempre cuando tú haces ese ejercicio, llegas a la conclusión de, ve qué bobada yo estarme preocupando por esto, porque yo ya lo he vivido, ya lo he experimentado. Entonces, ¿para qué le doy fuerza a ese pensamiento? Mata a ese Steven Spielberg que hay dentro de ti, creador de dinosaurios por todos lados. O sea, es un genio ese Steven que hay en la mente de cada uno de nosotros. Pero no lo sabemos manejar, no lo sabemos pilotear. Entonces, meditar, controlar el pensamiento, abordar ese pensamiento. Y lo tercero y lo más importante es, necesito entrenar mi mente para que solamente vea las cosas positivas. Cuando yo empiezo a dar gratitud, aceptación, me siento cómodo, me gusta lo que estoy viviendo, inmediatamente la salud empieza a fortificarse. Si yo te pongo un ejemplo, cuando tú estabas de novia, acuérdate en ese momento, ¿cuándo te enfermaste? Enamorada. Nunca, ¿sí o no? Llegaba uno a las 4 de la mañana a rumbear y a las 5:30 estaba uno levantado y le daba todo el día y hacía y no le daba a uno nada. Pero de un momento a otro tú estás haciendo algo que no te gusta, tienes que hacer un trabajo, ese día te duele la cabeza. O sea que mira que literalmente hay una relación directa entre tu estado emocional y tu salud. Entonces, si yo quiero desarrollar esto, vuelvo a la palabra de Paramahamsa Yogananda, es muy importante que tú seas consciente de que tú tienes la capacidad de transformar tu ADN. Yo les recomiendo un libro aquí que se llama Supergenes, escrito por Deepak Chopra. Supergenes. Supergenes. Y es un libro que demuestra que la meditación y los estados mentales donde uno está en equilibrio rediseñan, ayudan a detener el envejecimiento, mejora la capacidad cognitiva, reduce los problemas cardiovasculares, ayuda a mejorar la memoria. O sea, todo lo que uno sueña está simplemente en aprender a controlar la mente y ponerla en el lugar correcto. Entonces, si tú quieres sanar, necesitas liberarte de las creencias que nos han hecho. Me encantó esta charla, muchas gracias, tiene que seguir y recordar siempre que ser feliz es una decisión y que todo esto hace parte de la felicidad, conocernos, trabajar en nuestro cuerpo, conocernos. Es que la autoobservación y el autoconocimiento es complicado, así suenen tan fáciles estas palabras, es complicado hacerlo, pero cuando empezamos no hay quien pare. Eso es cierto. Gracias. Brian Tracy decía, el éxito de una persona está en aprender a conocerse. Entonces, conócete, cuando te duele la cabeza ya no te disgustes, sino di, ¿por qué estoy pensando tanto? Cuando te duele la garganta, ¿por qué no he hablado? Cuando duele el estómago, ¿por qué no he soltado esta emoción hacia esa persona? Cuando las caderas te molesten, es qué decisión tengo que tomar. Cuando las rodillas te empiecen a doler, ¿por qué estoy tan duro y no estoy siendo flexible y humilde ante la vida? Cuando los pies te duelan es, ¿por qué no he querido dar ese paso? Retirarme, separarme, renunciar. El cuerpo te está diciendo todo, todo te lo dice. Ahora, apréndelo a recibir con amor, entiéndelo y te vas a dar cuenta que la vida tiene un matiz distinto. Qué lindo esto, Sergio. Muchísimas gracias. Besos para ustedes y recuerden que ser feliz es una decisión. Nos vemos en la próxima para que sigamos escribiendo juntos una nueva página para aprender cada día de nuestra vida. Chao.